Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La autoridad que Dios nos ha dado. Los invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Ahorita les doy el versículo. Es versículos 23 al 27. Cuando ya tengan el texto, digan por favor, estoy listo, o digan amén. Mateo 21, 23 al 27. La autoridad que Dios nos ha delegado. ¿Con qué autoridad hacemos esto? ¿Cuál es la autoridad que Dios nos ha delegado? Miren, escuchen lo que dice nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes. Dice, cuando vino al templo, naturalmente que se está refiriendo a Cristo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta. Y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago yo estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no les creéis? ¿Por qué pues no le obedecéis? Si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron, fíjense bien, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros, por estar presente en este servicio. Esperamos que todo sea agradable a ti, que tu palabra nos haga entender en realidad dónde estamos. Cumplir así tu voluntad, Señor, y seguir predicando el evangelio con esa autoridad que tú nos has delegado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, ¿qué debemos cada uno de nosotros hacer para agradar a Dios? No contesten, pero contéstense ustedes mismos. ¿Qué debemos hacer para tener a Dios a nuestro lado, a mi lado, cerca de mí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para recibir su apoyo, sus beneficios, sus promesas? ¿Cómo me puedo yo beneficiar de tan grandes y maravillosas promesas que Dios nos ha dejado? Pregúntese a sí mismo y contéstese a sí mismo. Para agradar a Dios, hermanos, para agradar a Dios, nuestro Padre, hay que hacer lo que Él nos ha autorizado. Nada más. Hay que hacer lo que Él ha autorizado. ¿Cómo? A través de la palabra escrita, a través de la Biblia. Todos debemos de ajustarnos y estar dentro de los parámetros, dentro de los límites de lo que Dios nos ha revelado.
en su palabra, de lo que Dios nos ha establecido. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11, fíjense, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si no, cállese. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y en Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 6 dice la Biblia de esta manera, Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, dice Pablo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis. Fíjense bien, estoy leyendo Primera de Corintios 4:6. Para que nosotros aprendáis ¿a qué? A no pensar, ni siquiera pensar más de lo que está escrito, más de lo que está autorizado, más de lo que está estipulado. ¿Con qué autoridad hacemos esto? Con la autoridad que Dios nos ha delegado, hermanos. Eso es, que nadie ponga en poco tu juventud, no yendo más allá de los que está escrito. La Biblia nos aconseja también, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos, déjenme darles el versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice la Escritura así, fíjense bien la autoridad que tenemos, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. ¿Y qué? Y estar siempre, no de vez en cuando, sino estar siempre preparados para presentar defensa. ¿A quién? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí están. Ya vimos 3 versículos. Tenemos que presentar defensa. Tenemos que hablar lo que está escrito, no yendo más allá. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios, sin ponerle ni quitarle. Cuando estamos leyendo, o mejor dicho, voy a cambiar. Cuando estamos estudiando las Sagradas Escrituras, hermanos, que es la palabra de Dios, encontramos que en ella hay 3 formas de autoridad. Bueno, voy a decir 3, por lo menos 3. 3 formas de autoridad bíblica que nos gobiernan hoy en día. ¿Cuáles son estas 3 formas de autoridad? ¿Cuáles son? Bueno, estas 3 formas son, primero, fíjense bien, mandamientos directos, mandamientos específicos. ¿Ven? Mandamientos específicos para realizar las prácticas que llevamos hoy en día. Tenemos prueba para todo. No estamos en el limbo. Todo lo que decimos, todo lo que hablamos, lo tenemos que probar con las Sagradas Escrituras. Una de las formas es por mandamiento directo, por mandamiento específico. Una orden, un decreto, un mandamiento. Número 2, encontramos también otra forma de llevar a cabo la autoridad que Dios nos ha dado, es a través de inferencias necesarias. ¿Qué es inferencia necesaria? Es inferencia necesaria. También podríamos decirlo, más a ratito lo explico. También podríamos llamarle, en vez de inferencia necesaria, conclusiones lógicas. ¿Ven? Conclusiones lógicas o conclusiones necesarias. ¿Ven? 2, ya van 2. Primero, mandamiento directo, mandamiento bíblico. Número 2, inferencia necesaria o conclusión lógica. Y número 3, ejemplos aprobados. Ejemplos aprobados. Veamos, hermanos, algunos ejemplos de estos mandamientos directos.
Primero vamos a dar algunos textos que nos ayudan en todo esto en cuanto a mandamientos directos. El primero que vemos aquí está en Marcos 16, 15 y 16. Dice la Escritura así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id. ¿Mandamiento directo, sí o no? No oigo voces. No están dormidos, ¿verdad que no? Mandamiento directo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Autoridad bíblica para nosotros. ¿Con qué autoridad hacemos esto? Le preguntaron a Cristo. Con esta autoridad. La autoridad que Dios nos ha delegado, hermanos, a través de las Sagradas Escrituras. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 2. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Otro mandamiento. Dice así, Hechos 2:38. Yo creo que ustedes conocen bien estos textos. Deberían de conocerlos de memoria. Arrepentíos, 1, mandamiento. Y bautícese, mandamiento. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Arrepentíos, mandamiento. Bautícese, mandamiento. Cada uno de vosotros, ¿cómo? En el nombre de Jesucristo, por autoridad, onoma, en griego. ¿Por qué? Por la autoridad que Cristo nos ha delegado. Esa es la autoridad. ¿Cómo? Mandamiento directo. De acuerdo a lo que Dios ha establecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué preguntamos? La Biblia nos responde para qué. No necesitamos ir más allá de lo que está escrito, sino hablamos conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué nos bautizamos? Hechos 2:38. Para recibir el perdón de los pecados, 1. ¿Y para qué? Y para recibir el Espíritu Santo. Ay, Dios mío, aquí discuten y contradicen no pocos evangélicos y pentecostales. ¿Cómo contradicen estos textos? Hablan más de lo que está escrito y se van más allá de lo que Dios ha hablado. Aquí dice el texto claro. El pasaje dice que hay que bautizar, hay que arrepentirnos, mandamiento directo, bautizarnos, mandamiento directo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, para recibir el Espíritu Santo. Sí, para perdón de pecados. Y contraatacan descabelladamente, sin pensarlo, sin analizar los textos. Bien, dicen, el bautismo es para perdón de pecados. ¡Ja! No, dicen, el bautismo no es para perdón de pecados. Y yo les pregunto, y dame el texto bíblico. ¿Dónde dice la Biblia que el bautismo no es para perdón de pecados? Yo te doy un texto que sí dice que el bautismo es para perdón de pecados. Por eso Pedro les dice a ustedes, hermanos, estar siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y ustedes van a dar ese texto. Otros lo van a contradecir, otros lo van a torcer y los van a guiar por un mal camino. El texto está claro. Otro mandamiento, la ofrenda, mandamiento directo o opinión pública. ¿Qué es? En cuanto a la ofrenda para los santos, 1 Corintios 16, haced vosotros, haced. Otro mandamiento del verbo hacer, id, hacer, mandamiento. Haced también vosotros de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Algunos dicen, y también descabelladamente con mentes calenturientas, que fue una ofrenda especial para ayudar a los pobres que estaban en Judea. Acabándose esta ofrenda y se acabó todo. No, señor. No, señor, está equivocado. La Biblia dice, como ordené a las iglesias de toda Gálatas y todo aquel mundo conocido por aquel entonces. No era únicamente a ayudar a la iglesia de Jerusalén.
La iglesia se debe sostener, sí, cuando nosotros ofrendamos debidamente. Hay que pagar los alquileres de este edificio, los enseres, las utilidades, los utilities y todo esto. Tenemos gastos y tenemos que ofrendar de acuerdo a la palabra de Dios. Hay otros que van allá más allá de lo que está escrito y dicen, y el diezmo también. ¿En qué quedamos? ¿Y dónde sacamos el diezmo? El diezmo no está en el Nuevo Testamento. El diezmo fue una ley que Dios dio para los judíos, especialmente para la tribu de Leví, para que se mantuvieran ellos. Todas las 11 tribus reunían de sus enseres, de sus ganados, de sus frutos y lo daban una vez al año a los levitas para que ellos tuvieran con qué comer. Ese es el diezmo bíblico. No era monetario ni era cada semana. La ofrenda, sí. El primer día de la semana. Cada primer día de la semana. No dice el texto como algunos malinterpretan. En este primer día de la semana, único y suficiente día, recogen las ofrendas y llévenlas a Judea. No, señor. Sino cada primer día de la semana hasta que yo venga. Mandamiento directo. Otro mandamiento directo. La música, hermanos. La música instrumental no es mandamiento directo. Fíjese lo que dice el texto. Escuchen bien, Colosenses 3:16. Fíjense. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Ven? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando, no tocando instrumentos. No dice la Escritura así. No se miran los instrumentos en el Nuevo Testamento, por ningún lado, en los cultos de adoración, hermanos. Fue muchos siglos después que la Iglesia Católica metió un órgano o metió un piano a oposición de muchos obispos, de conocidos de aquel entonces. Con mucha oposición lo metieron, pero no había instrumentos musicales en la iglesia del primer siglo. Denme un texto donde el apóstol Pablo cargaba los instrumentos, cuando andaba predicando por toda Galacia, Macedonia, Judea y aquel mundo conocido, o cuando Cristo los cargaba también. No, cuando hubieron cantado el himno después de que tomaron la Santa Cena. Cantad, cantad, cantad. Así es que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Mandamiento directo. Ni más para allá ni más para acá. Otro, la Santa Cena. Mandamiento directo. ¿Qué dijo Cristo? Julio ya lo dijo muy bien. No quiero repetirle, pero bueno, me es necesario. Me apoya en mi tema, en la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. ¿Mandamiento o no? Mandamiento. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22 lo habla muy claro. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Subrayen allí. Haced esto en memoria de mí. Mandamiento directo. ¿Cuándo? El primer día de la semana, hermano. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ya de ahí en adelante, según la Biblia y después según la historia, los cristianos se reunían cada primer día de la semana para partir el pan y tomar del jugo de uva o del fruto de la vid. Mandamiento directo. Apréndanse bien estos textos, hermanos. La autoridad que Dios nos ha dado es a través de mandamientos directos. Pero no nomás a través de mandamientos directos, mis hermanos. También nos ha dejado a nosotros otros modos, otras formas de tomar la autoridad. Es a través de la inferencia necesaria.
además de los mandamientos específicos, claros, de parte de Dios, la Biblia también utiliza la inferencia necesaria o la conclusión lógica de dichos pasajes. O sea, también conocidas como inferencias necesarias. ¿Qué es una inferencia? Voy a explicar un poquito más que al principio. En la Biblia, la inferencia necesaria se refiere, fíjense bien, a una deducción lógica de un principio o de una doctrina bíblica. ¿Me están siguiendo? Esa es la inferencia. Es una deducción lógica de un principio, de una doctrina bíblica, que aunque no se menciona explícitamente, claramente, se deriva claramente en otros pasajes para deducir la autoridad de Dios y la voluntad de Dios. Un pasaje te lleva a otro y es correcto. Hay algunos que están dispuestos, hermanos, a aceptar nada más mandamientos, solamente mandamientos o declaraciones directas como formas de autoridad bíblica y dejan afuera la inferencia necesaria, las conclusiones lógicas. Algunos cuestionan el concepto de ejemplos también, de ejemplos aprobados, y un número cada vez mayor de creyentes cuestiona el uso de inferencia necesaria como forma aceptable en la autoridad bíblica. La gente cuestiona la inferencia necesaria basada en que se implica al uso de la mente humana. Fíjense bien, al uso de la mente humana. Es decir, que se necesita lógica para sacar la conclusión de dicho pasaje. Bueno, ok. Vamos a dar algunos ejemplos de lo que es la inferencia necesaria. Tenemos que ir a la Biblia. Una de las inferencias necesarias, hermanos, es para ser bautizados. ¿Qué requisitos hay para ser bautizados? Ok, pues vamos a una inferencia. Para oír. Primero oír, porque del oír viene la fe. Bueno, oír para que de ahí nazca la fe. Un requisito indispensable, marcado por las Escrituras, que hay que oír para que de ahí nazca la fe. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. ¿No es así? Otro de los requisitos es creer. Creer, porque con el corazón se cree. Es necesario creer. Son requisitos necesarios para ser bautizado para el perdón de los pecados. Otro es arrepentirse. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hay que arrepentirse. Otro, hay que confesar a Cristo como su Salvador. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? Hay que confesar. Ya llevamos 4. Oír, creer, arrepentirse, confesar, para luego bautizarnos. Entonces, inferencia necesaria. Se concluye forzosamente que un bebé recién nacido no es candidato para el bautismo. ¿Ven? Porque a usted le preguntan, ¿y dónde la Biblia prohíbe el bautismo de niños? Preguntan los católicos formados. Son listos, astutos para contradecir y atacar. ¿Dónde la Biblia prohíbe? Pero es que no estamos a prohibiciones. Nosotros estamos a autoridad. Lo que Dios nos ha delegado. Por inferencia necesaria se deduce, conclusión lógica, que el bebé recién nacido de unos cuantos meses no puede ser bautizado, no debe ser bautizado. Los bebés pertenecen ya al reino de Dios. Cuando nacen del vientre de su madre, son hijos de Dios, son niños de Dios. De ellos es el reino de los cielos. ¿Ven?
conclusión lógica. Ahora, al decir bautizar, significa sumergir. Entonces, no hay otra palabra. No está en la Biblia que bautizar significa rociar o derramar, sino zambullir, sepultar completamente el cuerpo, que quede completamente sepultado en agua. Deducción lógica, conclusión lógica, hermano. Adán, bueno, vamos con Adán. Este es uno, el del bautismo. Conclusión lógica, necesaria, inferencia necesaria, que los niños no tienen por qué bautizarse. Otra. El tiempo se está pasando. Adán y, voy a hablar de Adán y de Caín. Las escrituras nos muestran que Caín, hablando del miedo del hermano Artiga, la Biblia dice allí que las escrituras nos muestran que Caín tuvo miedo. ¿A qué tuvo miedo Caín? A que lo mataran. Así como él mató a su hermano Abel. Y dice la escritura que tuvo miedo. Ahora, sus padres, Adán y Eva, no podían matar a su propio hijo. No podían matarlo a su hijo por ser hijo de ellos. Es poco probable, hermanos, que fuera ese el caso. Ahora, él temía a otros habitantes de aquel entonces. ¿Por qué lo digo? Si quieren, abran la Biblia en Génesis capítulo 4, y por eso lo voy a decir. Génesis 4, dice, versículo 13, dice, y dijo Caín a Jehová. Ok, Génesis 4:13, dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. En el pasaje, o en este siguiente pasaje, los siguientes textos que vemos, nos vamos a dar cuenta de que para ese entonces, pues ya había habitantes en la tierra. Ya había más habitantes en el mundo, pues Caín halla esposa en la tierra de Nod. Más aún nos damos de que había mucha gente allí. Lean el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer. ¿Y dónde estaba la mujer de Caín? ¿Ven? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Conclusión lógica. ¿Con quién se casó Caín? ¿Dónde estaban los habitantes? Se fue porque él pensaba que si alguien lo reconocería, lo mataría en venganza de haber matado a su hermano Abel. Otra, Cristo. Cristo enseñaba por medio de la implicación también, hermanos, por la implicación necesaria o por la conclusión lógica o inferencia necesaria. Hay tres términos de llamarle verbalmente: inferencia bíblica, conclusión necesaria o implicación también, por implicación. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, de versículos 42 al 45, dice la escritura, ¿nunca leísteis? ¿Ves? ¿Nunca leísteis? Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ahora ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, dice Cristo, os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y se dará a gente que produzca los frutos en él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará.
Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron, ¿ven? Por inferencia necesaria que les habló de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entendieron que hablaba de ellos. Esto implica que leyendo el pasaje, este pasaje indicado, ellos pudieron, hermanos, haber visto su caso perdido. Nótese también en los versículos 45, donde dice, entendieron o percibieron. Otra inferencia, Mateo 4:7. Allí se nos habla de un diálogo o una discusión que Cristo tuvo con Satanás, con el enemigo de Dios. En Mateo 4, versículos 7 en adelante. Satanás cita las Escrituras. Hermanos, esta es una discusión que Cristo tuvo, un debate. Hay algunos que están en contra de los debates y Cristo mismo los tuvo. Debatía con todo mundo y los apóstoles, todos. Hay que defender, hay que estar preparados para presentar defensa, hermanos. Apréndanse bien estos textos. Es un debate porque Cristo le contesta, tú me citas las Escrituras, yo también las cito. Dice Satanás, escrito está. Y Cristo le responde, escrito está también. ¿Lo ven? Los dos están citando la Biblia. Esto implica o concluye lógicamente que Satanás usó mal las Escrituras, las tergiversó, las mal aplicó para quedar mal con el Señor Jesús, para quedar bien con el Señor Jesucristo. En el Salmo 91, versículo 11, dice lo contrario, al salmo que está citando Satanás. Dijo Jesús a Satanás, o sea, más bien dicho, no le dijo Jesús a Satanás, Satanás, tú torciste las Escrituras. No, pero le cita textos, escrito está también. No pronunció las mismas palabras, pero implicó que a Satanás que estaba aplicando mal las Escrituras y estaban discutiendo de la misma palabra de Dios. Uno la estaba aplicando incorrectamente, Satanás, y Cristo la estaba aplicando correctamente. Citó el Salmo 91, pero no dijo que la protección de Dios estaba sobre Cristo. Ahí fue donde pasó mal Satanás, la vergüenza de no aplicar verdaderamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que llamamos, hermanos, inferencia necesaria. Vimos 2 puntos. El tiempo se ha acabado. Cuando viene un evangelista a predicar campañas evangelísticas, hermanos, dura 1 hora y media. Yo no puedo predicar un sermón de 30 minutos. Me faltan tiempo. Ahora, si ustedes me dan media hora, lo termino. Porque me faltan los ejemplos. Lo dejaremos para otra sección. Vimos 2 nada más. Ejemplos, no. Mandamiento directo, mandamiento específico e inferencias necesarias. Nos falta ver los ejemplos. Aquí me quiero detener un poco más, hermanos, en este punto, en los ejemplos. Quiero dar más énfasis a este tercer punto de los ejemplos, porque los ejemplos es muy indispensable, hermanos, en nuestra congregación, para nuestro beneficio y para el beneficio de nuestros hijos. Hay más tiempo, ojalá que Cristo nos lo dé, ejemplos de autoridad que son un método de enseñanza bíblica para mantener la iglesia sana y saludable. Dar buen ejemplo, hermanos, es dar buen ejemplo a donde quiera que vayamos. Dar buen ejemplo a nuestros hijos es de valor de gran importancia, porque muchas veces ahí depende de sus vidas, que sean forjadas desde niños, desde jóvenes, moldeadas para su futuro. Dar un buen ejemplo a los hermanos en la fe. Dar un buen ejemplo a los hermanos nuevos que se han estado convirtiendo últimamente es de suma importancia, porque muchos de ellos se fijan en nosotros, cómo nos comportamos, qué hacemos, qué decimos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo actuamos, etcétera. Hay que dar un buen ejemplo a todo aquel que se vaya convirtiendo a Cristo Jesús. De esto hablaré el próximo mensaje que me toque a mí, de los ejemplos. Hay ejemplos buenos que imitar
y hay ejemplos malos que no debemos imitar. Por lo pronto, vamos a hacer una invitación en esta mañana para todo aquel que desee pasar aquí al frente y quiere ponerse en buenas cuentas con Dios. Está la oportunidad abierta. Aquí está Cristo. Cristo no nos ha dejado solos. Vamos a cantar el número 100, ¿qué?